Hola, buenos días a todos. Soy María Montserrat Villagraterán de la Universidad La Sapienza de Roma y quiero proponeros una reflexión sobre la utilización de la traducción en la enseñanza de segundas lenguas, a la luz del método universal para el aprendizaje. En estos momentos, la universidad donde yo trabajo está implicada en varios proyectos de educación que os he puesto aquí en esta ficha. Y los tres, aparte que tiene cada uno sus diferencias, pero los tres están relacionados con el diseño universal para el aprendizaje. Aquí os pongo también la página donde podéis encontrar contenidos sobre estos proyectos. En primer lugar, quiero ver el diseño universal para el aprendizaje, en qué consiste. El objetivo principal de este nuevo método es eliminar la barrera que impide la adecuada formación de todos los estudiantes de una clase. Es decir, no se trabaja con todos los alumnos, no se trabaja con los alumnos con necesidades educativas especiales por un lado y por otro se trabaja con los demás. No, se trabaja con todos los alumnos, también con los que tienen necesidades especiales. Por eso la integración, se habla de integración, porque es posible eliminar los programas para los alumnos con necesidades educativas especiales. Y por eso podemos hablar de una verdadera integración, de una verdadera inclusión. Otro aspecto es que este método se presta muy bien a la utilización de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, este es un aspecto muy interesante que hace que este método sea muy actual y que podamos utilizarlo en la didáctica actual, en la didáctica que es más tecnológica, claramente. Es un método donde hay toda una serie de reflexiones teóricas que lo apoyan. Aquí os pongo algunos estudiosos como Piaget, Brumer, Ross, Vygotsky, Bloom, que han apoyado, digamos, o que han sostenido este método, ¿no? Es un método sencillo e intuitivo, accesible, requiere poco esfuerzo físico y se distingue por una cierta tolerancia del error. Esta flexibilidad, ¿cómo se consigue? Se consigue proponiendo múltiples medios de representación de los materiales que proponemos a nuestros alumnos, múltiples medios de acción y expresión y múltiples medios para motivar al estudiante. Vamos a seguir. Por ejemplo, claramente estos métodos que yo os he puesto aquí son los métodos que se han utilizado hasta ahora o que hemos utilizado, que se han utilizado a lo largo del siglo XX. Son los métodos, digamos, tradicionales. En primer lugar tenéis el método de gramática y traducción, que es un método, lógicamente, que se utilizaba pues, en la Edad Media y se ha utilizado durante siglos. Claramente, cuando llegó el método directo a principios del siglo XX, el método gramática y traducción quedó relegado. Es decir, que la traducción no es un método, hoy en día no es un método para enseñar. Luego se han subseguido varios métodos hasta llegar al enfoque comunicativo mediante tareas que permanece aún vigente. Claramente, con la llegada de las nuevas tecnologías, tenemos que experimentar toda una serie de métodos, como por ejemplo el método universal para el aprendizaje, que son mucho más satisfactorios para la utilización, para la incorporación de las nuevas tecnologías a la clase de él.
¿De qué estamos hablando? Si no hablamos no estamos hablando de un método, estamos hablando de la traducción pedagógica o didáctica, es decir, a la utilización de la traducción dentro de lo que son las unidades didácticas que proponemos en nuestra didáctica a extranjeros, ¿no? También vamos a hablar de traducción explicativa, que es la que utiliza el profesor cuando explica en la clase determinadas palabras, determinados conceptos, traduciendo. La traducción interiorizada es la traducción que hace el alumno de forma instintiva. Se ha comprobado que el alumno, aunque nosotros no utilicemos la traducción en clase, instintivamente el alumno la utiliza. Y luego tenemos la traducción para verificar el nivel de segunda lengua, que es cuando nosotros utilizamos la traducción en pruebas de nivel o en ejercicios en clase para comprobar el nivel de los alumnos. En realidad, por ejemplo, hay autores como Renzo Titone que sostienen que realmente la traducción es un ejercicio muy complicado. Es decir, requiere un gran esfuerzo cognitivo. Esto ya se sabía, requiere un gran esfuerzo cognitivo. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar la traducción en clase, debemos utilizarla según lo que dice Renzo Titone, y muchos estudiosos están de acuerdo, debemos utilizarla en actividades muy motivadoras, para que no sea... En realidad, nosotros sabemos que el cerebro está dividido en dos partes, el hemisferio izquierdo y el derecho. El izquierdo es donde se llevan a cabo todas esas actividades más racionales, mientras que el derecho está dedicado pues, a la motivación, a las sensaciones. Entonces, también, por ejemplo, Paolo Balboni lo que dice es que lo que hay que intentar es implicar las dos partes del cerebro. Es decir, tanto Renzo Titone como Paolo Balboni sugieren que si queremos utilizar la traducción en clase, tiene que ser en actividades muy motivadoras y muy bien estructuradas. Otro aspecto que he tenido en cuenta y que es el método contrastivo, que se ha desarrollado ampliamente en los últimos años. Y digamos que el método contrastivo, en cierto sentido, promueve la utilización de la traducción en la clase. Visto que en realidad el alumno traduce instintivamente, aunque no queramos que traduzca, él instintivamente, de forma interiorizada, traduce. Esto se ha comprobado porque es muy difícil evitar, esto es muy difícil de evitar. De todas maneras, mi opinión personal es que, por ejemplo, sí que yo voy a proponer, según el método universal para el aprendizaje, voy a proponer la traducción, sobre todo la explicativa. Pero, por ejemplo, lo que es el análisis contrastivo, el análisis, esa comparación entre las dos lenguas, desde un punto de vista gramatical, es aconsejable solo cuando el alumno ya tiene una cierta madurez y ha asimilado lo que es la gramática de la propia lengua, porque es inútil proponerle un análisis contrastivo cuando no ha asimilado los resortes gramaticales de la propia lengua. Entonces, siguiendo un poco el método universal para el aprendizaje, ¿cuáles son los aspectos que quiero yo señalar? Por ejemplo, si el método universal para el aprendizaje propone múltiples medios de representación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los alumnos que tienen problemas con la vista, lo ideal es el formato Word para poder agrandar las letras, ¿no? Y poder leer mejor. O, por ejemplo, el método, el vídeo, también se utiliza porque muchos alumnos, por ejemplo, con problemas auditivos, se especializan en la lectura de los labios y entonces el vídeo es bastante aconsejable.
Entonces, la traducción puede ser también otra forma, cuando el alumno la necesite, ¿eh? Se le puede proponer al alumno. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la traducción con los alumnos con necesidades educativas especiales, pero también por determinadas circunstancias un alumno que no tenga necesidades especiales puede necesitar la traducción. Entonces se le puede aportar lo que es la traducción explicativa. Por lo que se refiere a los múltiples medios de acción y expresión, es un poco esto está relacionado con las verificas, con los controles de nivel. Entonces, digamos que nosotros podemos aportar lo que es la traducción cuando, por ejemplo, el alumno tiene dificultades para entender la prueba, para entender el control que tiene, la prueba de control que tiene que hacer. Entonces se le puede aportar la traducción. Claramente, ¿cómo se aporta la traducción? Con las nuevas tecnologías. Y de todas maneras, como prueba, puede tratarse de un ejercicio que puede estar dentro de una prueba de control más amplia. Pensamos que no debe utilizarse sistemáticamente como prueba de control, pero sí esporádicamente como prueba para verificar, como ejercicio, acompañado por otros, para comprobar el nivel del alumno. Y luego, por lo que se refiere a los múltiples medios para motivar al alumno, yo he podido comprobar que cuando el alumno encuentra, por ejemplo, en el material que aportamos a la clase, encuentra palabras en su propio idioma, pues se siente como más seguro, más tranquilo. Entonces, se pueden aportar explicaciones en la propia lengua, en la L1, porque eso le motiva mucho al estudiante. Por lo tanto, si queremos utilizar un método flexible, podemos aportar la traducción. Cuando nosotros decimos que se trata de un método intuitivo, por ejemplo, simple e intuitivo, ¿cómo hacemos que un método sea simple e intuitivo? Por ejemplo, explicando o traduciendo los términos más difíciles. Este puede ser un método, ¿no? Cuando decimos que es de fácil acceso, ¿eso qué significa? Que tenemos que dar la posibilidad al estudiante de que acceda con facilidad a la traducción. Y la tolerancia al error significa que, por ejemplo, nosotros tenemos que permitirle al alumno hacer los ejercicios en sucio antes de pasarlos a limpio, o, por ejemplo, la utilización del corrector ortográfico o el traductor de Google. Es decir, que en determinadas circunstancias pueden acceder a este tipo de herramientas tecnológicas. Y si decimos que es un método de poco esfuerzo físico, significa que en determinados casos nosotros tenemos que aportar la traducción. En conclusión, las coordenadas para utilizar la traducción en el marco universal para el aprendizaje son estas, siguiendo esta reflexión que he venido haciendo, ¿no? ¿Cuándo utilizamos la traducción explicativa? Cuando el alumno la necesite. ¿Cuándo utilizamos la traducción pedagógica? Es decir, como ejercicio para trabajar en clase, esporádicamente. Pero, es decir, que se puede utilizar. No podemos utilizarla siempre, porque no tenemos que utilizar un método, no estamos utilizando un método traductivo. Se puede utilizar esporádicamente. Otra cosa importante es la utilización de las nuevas tecnologías para aportar la traducción, la utilización del análisis contrastivo solo y exclusivamente cuando el alumno está ya maduro, es decir, cuando ya ha asimilado los resortes de la propia lengua. Y la traducción como prueba de control esporádicamente también. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.